Padre Santo, Padre Celestial, venimos delante de ti a darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Glorificamos y exaltamos tu nombre, reconociéndote como el único Dios todopoderoso. También en este momento, Señor, suplicamos tu ayuda, tu bendición, que nos guíes, Padre, que nos cuides y nos des fortaleza. Bendice a los necesitados, Señor. Bendice a los que padecen alguna enfermedad. En este momento pedimos que los sanes, que obres un milagro en sus vidas, y a cada quien que esté necesitado, que le des, Padre, conforme a tu gracia y tu misericordia. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, y ayúdanos siempre para estar agradecidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura de hoy está en Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Señor, regresa pronto, por favor, a levantarme. Señor, yo necesito descansar un poco ya. Mi vida desfalleciendo está. Vuelve, Señor, y llévame contigo a ese lugar. Señor, será precioso habitar en tu presencia para alabarte y bendecirte eternamente y disfrutar de tu gloria, mi Jesús. Ahí no habrá más llanto, más dolor, ya llamado muerte. Todo será felicidad en tu presencia. Regresa pronto, por favor, y llévame. Una esperanza viva. ¿Qué es lo que distingue a un cristiano de los demás? ¿Cuál es la característica especial que marca la diferencia entre una persona que se define a sí misma como creyente en Jesús y otra que no practica religión alguna? Estas preguntas las podríamos contestar de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos piensan que lo que más distingue a la gente de fe son cosas externas, como la forma como ellos se visten o la manera como ellos se saludan. Otros creen que las cosas que llevan es lo que los distingue. Puede ser una Biblia o algún folleto que le quiera compartir. Pero yo les digo que aunque hay algunas señales externas que indican que se tiene fe o que se cree en Dios, esas señales no son tan confiables. Otra opción sería ver las características del ser humano interior. Por ejemplo, muchos piensan que si usted tiene una relación de fe con Dios, es como si tuviese una línea directa con Él y que por eso usted sencillamente puede orar. Por eso muchas veces pasa que nos dicen, usted pida por mí. Muchos otros creen que la gente de fe tiene como un lazo especial y de ahí viene el que muchos abusen de esas personas. Puede haber algo de cierto en eso, porque cuando uno está habituado a orar se nos hace más fácil que a quienes nunca se han acercado a Dios. También tiene algo de cierto que existen algunas cosas externas que nos caracterizan. El hecho de que vestimos de una manera más discreta o más recatada
a como lo hace la mayoría de la gente que no cree en Dios. Sin embargo, la diferencia principal entre una persona de fe y una que no tiene fe es precisamente eso, la fe. La diferencia es que una cree y el otro no cree. Esa es la diferencia. La fe es la que marca diferencia. ¿Pero qué es la fe? Podemos definir la fe como una actitud frente a la vida. Quienes tenemos fe adoptamos una manera muy particular de ver la vida, que se caracteriza por tener confianza en Dios, por depender de la gracia de Dios, por tener la constante certeza de que Dios está con nosotros aquí, ahora y siempre. Y por lo tanto esa fe se entrelaza con una relación plena con Dios. Cuando se tiene fe, se puede tener una relación de gran confianza con Dios, de esperanza y de certeza, de presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando estamos convencidos de esa compañía fiel de Dios, podemos adoptar una manera distinta de vivir, porque esa presencia divina que es incomprensible e inexplicable es lo que nos permite a nosotros afirmar y practicar la fe. Esa presencia divina es lo que nos permite vivir con esperanza. Uno de los textos bíblicos que explora a profundidad la relación entre la fe y la esperanza es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, que contiene una de las porciones más importantes que nos hablan de la relación entre la fe y la esperanza. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El autor alaba al Dios que cuida y protege a sus hijos. Si ponemos atención a lo que dicen estas palabras, podemos notar que hay un tono alegre y positivo, pues el autor bendice a Dios con gratitud por la esperanza viva que nos dio por medio de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro exalta la misericordia de Dios que cuando la humanidad estaba en pecado nos reservó una herencia en los cielos. El autor alaba al Dios que cuida y protege a sus hijos, nos protege de las fuerzas de la muerte y de las fuerzas del mal. Por eso este texto transmite alegría, transmite gozo y agradecimiento, porque el autor siente en lo profundo de su ser ese gozo que da saber que Dios está con nosotros. Si lo leemos superficialmente nos puede dejar conformes de que nos transmite alegría, pero hay que ir más profundo, porque hay una gran pregunta. ¿Por qué el apóstol Pedro siente la necesidad de llamar a la iglesia a gozarse en la esperanza viva? ¿Y por qué nos exhorta a que nos gocemos en esa esperanza viva? O para entender mejor, ¿cuándo le dice a alguien que esté alegre? Uno le recomienda a alguien que no está alegre, a alguien que está muy preocupado o que vive en continuo desasosiego. Y le decimos a alguien que está desesperado, pues que tenga esperanza. Y eso es precisamente lo que nos lleva al contexto histórico de esta carta. Quienes viven lejos de su familia y de su país sufren mucho. Por eso no es extraño que el apóstol Pedro afirme que a quienes les escribió la carta sufrían injustamente. También les dice que tenían que estar dispuestos a enfrentar a los que les cuestionaran su fe. Quizá ahora podemos entender un poco el significado de los versículos que leímos al principio. Pedro llama a un grupo de cristianos expatriados a que tengan fe y a que vivan con esperanza aún en medio de la tristeza y la soledad. Pedro llama a esa comunidad a regocijarse en la misericordia de Dios, aunque vivían en un mundo cruel. Los llama a vivir con esperanza en medio de una situación muy difícil, a recordar que tienen una herencia en el cielo, aunque por ahora vivan en la pobreza, a que se alegren por la salvación recibida y a que vivan confiados en Dios, a pesar de que el imperio romano los estaba persiguiendo. Los insta a sentirse protegidos por Dios, a pesar de que el Estado quería erradicar la iglesia. Les insta a estar preparados para recibir ese nuevo orden del reino de Dios, en que los enemigos de Dios y de su pueblo deben ser juzgados con la justicia divina. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, debe ser una gran alabanza que salga con facilidad de nuestra boca. En medio del exilio, en medio de los problemas y en medio de la lucha, debemos poder decirlo así, con alegría, con certeza. Así nosotros igualmente vivimos como extranjeros en este mundo y en medio de la lucha, en medio de la crisis, del sufrimiento y de las necesidades personales decimos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
porque en cada situación bendecimos a nuestro Señor, quien por medio de la fe nos ha dado una esperanza viva, la cual nadie nos la puede quitar. Tenemos una esperanza viva ante el futuro, y esta esperanza viva ante el futuro nace de la fe, nace de la certeza de que las cosas materiales que nos rodean no son la realidad definitiva. La fe nos enseña que aunque la realidad es mucho más compleja que lo que vemos, y que hay mucho que no vemos y no entendemos a plenitud, pero por fe sabemos que son ciertas, y que la realidad de Dios es una de esas verdades eternas. Sabemos que aunque nos digan que algo no es posible o que no tiene solución, eso no es la última palabra, porque la última palabra siempre la tiene Dios, el Dios todopoderoso que nos ama, que ama la justicia, el que es la fuente de nuestra esperanza. La fe en Él nos permite enfrentar la vida con esperanza. Las iglesias cristianas de aquellos tiempos vivían con esperanza en un mundo lleno de sufrimiento, porque aún la gente que no tenía nada de valor material, pues vivía confiada del cuidado de Dios. Vivían confiados de que Dios iba a proveer. Aún los que murieron como mártires, murieron dando testimonio de la esperanza que ardía en sus corazones, de la esperanza que había en ellos. Qué gran diferencia con nuestro tiempo, que vivimos desesperados en un mundo de abundancia, donde en vez de faltarnos nos sobra. Hoy la mayoría de las personas vivimos en un nivel de vida muy alto comparado con las de aquellas generaciones. Vivimos en un nivel de vida muy alto comparado inclusive con otros países de la actualidad. Y gozamos de los adelantos de la ciencia y de la tecnología, y ya no podemos vivir sin eso. Cuando de niños ni siquiera soñábamos con tener todo lo que hoy en día los niños pueden tener. Hay gente que puede comprar todo lo que quiera, tener acceso a todo lo que quiera tener. Y si no, pues como dice un eslogan por ahí, para todo lo demás está Mastercard. Hay sistemas de salud que, por precarios que sean, son mucho mejor que los de hace años. Hay dinero, hay comodidad, hay lujo, hay educación, hay un gran sistema de entretenimiento. Pero aún así, la mayoría de la gente de este tiempo no es feliz. Aún así la gente tiene miedo al futuro. Aún así la gente tiene miedo a la economía, miedo a la miseria, miedo al desempleo, a la enfermedad. Le tiene miedo a la quiebra. Por eso muchos especialistas creen que estamos viviendo el malestar en la cultura. La mayoría de la gente está luchando por su salud mental. El sistema ya no da abasto para tratar a tantos estudiantes, a tantas amas de casa, a tantos trabajadores, a jóvenes y niños, adultos y ancianos que llevan una gran carga de deterioro emocional, porque vivimos en un mundo que está dividido por las ideologías y las religiones, un mundo donde se van imponiendo los valores enfermizos y se privilegian el culto al erotismo, el culto a la celebridad. Hoy en día todo se ha vuelto un espectáculo y nos están promoviendo el hedonismo por todos lados, donde todo está dirigido a vender y comprar placer, en un mundo donde prácticamente estamos solos, porque aunque existan las redes sociales y tengamos cientos de amigos, ni los conocemos, nos habituamos a lo virtual, al grado que pasamos semanas sin interactuar físicamente con nadie. Pero en la cuestión espiritual, la gente se la pasa buscando experiencias de cualquier índole que les ayude a llenar el vacío que les deja la desesperanza y la sed de Dios. Todos esos modelos intentan dar explicación a esa angustia que aqueja a millones de personas en la sociedad, porque a pesar de la gran abundancia que tenemos, también hay una gran pobreza espiritual. Se carece de esperanza porque no creen en Dios. Ese es el dilema que tenemos hoy en día. Para tener esperanza debemos tener fe. La gente que tiene fe vive con alegría y esperanza, aún en un mundo lleno de sufrimiento. Vive con gozo porque tiene una fe viva. Las personas que no tienen fe, así lo pueden tener todo, pero viven desesperados. Y son dos actitudes contrarias ante la misma realidad. La primera se basa en la certeza de que Dios es, mientras que la segunda parte del error de negar a Dios. Y si no hay Dios, pues para ellos la vida no tiene sentido. Pero la buena noticia es que Dios es, Dios vive, Dios existe, y por eso podemos renacer en la esperanza. Podemos encontrar sentido a la vida a nivel personal y colectivo. De una manera personal podemos cultivar una esperanza viva, porque nuestra vida y actitud hacia el mundo está fundada en la confianza en Dios. A nivel colectivo podemos recuperar la esperanza si nosotros nos enfrentamos al sistema y le decimos que hay una esperanza viva y que la paz y la justicia son más importantes que el placer. Por eso, hoy afirmamos nuestra fe
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.